Aleluya. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Este tema se llama ¿Cómo recibir revelación de la palabra de Dios? ¿Cómo recibir revelación de la palabra de Dios? Ya que muchos quieren saber cómo recibir revelación de la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos. Y vamos a ver 5 maneras de cómo recibir la revelación de la palabra de Dios. Cómo tener revelación de la palabra de Dios. Óigame, cómo obtener revelación de la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, verso 18. Libro de Lucas, Evangelio Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a ver que, en primer lugar, para poder recibir revelación de Dios en la palabra, primero hay que ser ungido. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo, para predicar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, fue ungido por el Espíritu de Dios, dice la palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona sin ser ungida de Dios, sin tener la unción del Espíritu Santo, no puede tener revelación de verdad, revelación verdadera, revelación perfecta. No puede tener una revelación correcta. Para esto necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y mi Cristo es ejemplo. Juan capítulo 4, verso 18. Necesitamos ser ungidos para que el Espíritu Santo nos empiece a dar revelación. Número 1. Ahora vamos, número 2. Pero voy a poner un ejemplo. Hechos capítulo 8, verso 30 a 31. Una ilustración acerca de el eunuco y Felipe. Oiga, Felipe y el eunuco. El eunuco de Etiopía. Hechos capítulo 8, verso 30 a 31. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Este eunuco tenía sed de tener revelación de la palabra de Dios. Pero como ahí tiene un ungido de Dios, un apóstol evangelista, Felipe, entonces Felipe sí le puede enseñar lo que es el libro de Isaías capítulo 53, el capítulo 53 del libro de Isaías. El eunuco no podía entender las escrituras porque no era ungido de Dios. Pero para eso Dios le puso un ungido que le enseñara. El ejemplo está en Hechos capítulo 8, verso 30 a 31. Por eso, el punto número 1, necesitamos la unción para tener revelación del Espíritu Santo. Sin ser ungido por el Espíritu Santo no hay revelación. Y está el caso y el ejemplo en Hechos capítulo 8, verso 30 a 31, acerca de Felipe y el eunuco. Ok, paso número 2 para poder tener revelación, para poder recibir revelación. Y esto es lo que muchos no hacen: escudriñar las sagradas escrituras de mi Dios. Juan capítulo 5, verso 39. Jesucristo dijo: escudriñad la sagrada escritura, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una persona, si no escudriña la Biblia,
la palabra de Dios no puede tener revelación. No puede tener revelación de la palabra de Dios. Entonces hay que empezar a estudiar, a leer y indagar en la palabra de Dios para tener revelación. Paso número 3. ¿Cómo recibir revelación? Es el tema. ¿Cómo vamos a tener revelación en la palabra de Dios? Paso número 3. Dejándose discipular por un verdadero ministro. Por eso es a continuación del mensaje. Dejándonos discipular por un verdadero ministro. Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 28, verso 19, verso 20. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es necesario ser discipulado por un ministro de Dios. Así como Felipe empezó a darle discipulado al eunuco, al etíope, le dio discipulado y después lo bautizó. Así es de la manera que podemos recibir revelación en la palabra de Dios, dejándonos discipular por un verdadero ministro. Oiga, verdadero ministro que sea ungido de Dios. No un charlatán. Un hombre que tenga sabiduría, revelación, conocimiento y entendimiento, como dice Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Un hombre que tenga luz del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace la unción. Lo habilita, le da una luz, le da iluminación para poder tener revelación, para poder discipular a otros, para poder enseñar y capacitar a otros con la palabra de Dios, con lo que el Espíritu Santo le ha revelado. Aleluya. Paso número 4, ¿cómo recibir revelación en la palabra de Dios? Orando y ayunando. Y esto es lo que muy pocos quieren hacer. Orando y ayunando. Orando y ayunando. O sea, en la oración usted hace petición a Dios por conocer la palabra revelada. Su petición es que usted quiere la palabra de Dios, quiere conocerla, quiere entenderla, quiere tener sabiduría y revelación de su palabra, de la palabra de Dios. Aleluya. Orando y ayunando. Santiago capítulo 1, verso 5. Lo vamos a ver, Santiago capítulo 1, verso 5. Lo que dice la palabra. Dice la palabra. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, en orando y ayuno hay que hacer oración y ayuno pidiendo la revelación de la palabra de Dios. No pidiendo otras cosas. Orar por este propósito, que Dios le revele la palabra. Que Dios le dé revelación en la palabra. Aleluya. Dios tiene revelación para su pueblo, para sus hijos. Paso número 5. Oiga, este paso número 5. Este paso número 5 es como la culminación del principio del mensaje. ¿Por qué? Porque la revelación se recibe por el Espíritu Santo, que llama
a los ministerios primarios. Oiga, el Espíritu Santo siempre escoge a hombres especiales para empezar a revelar su palabra. Efesios capítulo 3, verso 5. Entonces, el Espíritu Santo primero, Él se encarga de discipular a hombres para que estos hombres discipulen a otros, capaciten a otros. Fue lo que mi Cristo hizo. Discipuló 12. Le enseñó a 12. Y de esos 12 solo quedaron 11. Pero en el libro de los Hechos encontramos que ahí completaron y sustituyeron el puesto de Judas. Judas el Iscariote, el que lo traicionó. Entonces ahí completaron los 12 apóstoles con un hombre llamado Matías. Aleluya. Ese ocupó el lugar de Judas. Entonces Jesucristo llamó a estos 12 para que estos 12, la revelación que Él les había dado, se la enseñaran a otros. Así obra el Espíritu Santo en este tiempo, haciendo nuevos ministros, formando nuevos ministros del Espíritu Santo, porque hoy el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo hace muchos años. Hace años, desde el gran día de Pentecostés, fue enviado el Espíritu Santo a discipular. Él ha discipulado ministros, los ha capacitado para poder discipular a otros. Entonces la revelación también se recibe por medio del Espíritu Santo, que llama a los ministros primarios. Efesios capítulo 3, verso 5. Vamos a ver quiénes son estos ministros primarios. ¿Quiénes son estos ministerios primarios? Escuche. Ministros primarios con ministerio. No hay ministerios sin ministro. El ministro es con ministerio. Entonces, vamos a ver Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Estamos bajo el régimen del Espíritu Santo. Estamos bajo el mover del Espíritu Santo. Estamos bajo la gloria del Espíritu Santo. Estamos bajo el poder del Espíritu Santo, que es el que está llamando apóstoles y profetas para capacitar a otros, para discipular a otros. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5. Entonces hay un orden en cómo recibir la revelación de la palabra de Dios. Por eso el tema se llama cómo recibir revelación de la palabra de Dios. Ya lo enseñé. Dios te guarde y Dios te bendiga. Jesucristo viene por una iglesia que está llena de revelación. Una iglesia que tiene abundancia de su palabra, de su doctrina en el corazón, espíritu y alma y el cuerpo. Que tu corazón, espíritu se llene de la palabra de Dios. Que tu alma se llene de la palabra de Dios. Y que tu cuerpo cargue esa bendición de la palabra de Dios. La revelación dada por el Espíritu Santo a sus ministros primarios y la revelación que los ministros primarios están compartiendo con otros nuevos discípulos, que están haciendo nuevos discípulos. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.